me di unas clases de cómo grabar para Mongolia. Bueno, buenos días. Sí, está grabando. Buenos días. Miren, jóvenes, vamos a trabajar hoy la tercera clase que se denomina Contexto Epistemológico de la Teoría del Desarrollo. ¿Qué significa que se denomine contexto epistemológico de la teoría del desarrollo? Significa que efectivamente vamos a hacernos unas preguntas que nos las hicimos en la primera clase y que tenemos que seguir desarrollando. O sea, a partir de qué conceptos y qué categorías vamos a construir, vamos a mirar la teoría del desarrollo que vamos a estudiar. Yo les mandé esta presentación y les mandé los textos a partir de los cuales yo construí esta presentación. Dice Juan José Bautista que cuando un pensador piensa de cara a la realidad que le toca vivir, lo que surge es un pensamiento original. Pero no porque el pensador se proponga ser original, sino porque uno se propone pensar en serio y con rigor los problemas centrales que plantea la realidad que existe en ella, que nos toca vivir a todos cotidianamente. Y eso tiene un problema. Hay un autor llamado David Cole, que tiene un libro que se llama Psicología del Aprendizaje, donde él plantea que los seres humanos aprendemos de lo concreto a lo abstracto y de lo práctico a lo teórico. Y de acuerdo a cómo uno se desenvuelva, tiene un tipo de pensamiento. Eso es un problema de orden instrumental, o sea, qué tipo de habilidades destrezas tú desarrollas cuando estás pensando. Pero el problema de pensar la realidad tiene que ver con un problema sencillo, que es que el capitalismo ha uniformado las relaciones de mercado y esto hace que los problemas centrales de la sociedad no sean cognoscibles de la ciencia social moderna. Porque la ciencia social moderna ha estado diseñada para ocultar las relaciones capitalistas, como diría un lacaniano, para concluir esa relación, para invisibilizarla. En consecuencia, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para hacer teoría de desarrollo revolucionaria es construir conceptos y categorías que nos permitan ver los problemas reales. En consecuencia, la clase de hoy apunta a que nosotros establezcamos los criterios metódicos para pensar la realidad, para pensar, ¿no? Y cómo esos elementos constitutivos, ¿no? Y en segundo lugar, para construir criterios que nos permitan pensar esa realidad. Cuando uno piensa desde este tipo de realidades no occidentales, o sea, que piensa desde tu lugar de enunciación, que sería la Venezuela del siglo XXI, estas realidades no occidentales, en sentido estricto, yo te voy a hacer un pasaje de la ciencia social a la filosofía. Siempre he visto desde América Latina y poco a poco, desde el mundo amazónico andino, en el caso de Juan José Bautista. Desde ese entonces nos acompaña la pregunta acerca de qué significa pensar desde este tipo de realidades. La realidad toda y no solamente nuestra realidad. El problema no es más conocernos, sino conocernos en relación con el resto de la humanidad, de la cual formamos parte. En ese sentido, la pretensión de universalidad de la que tomamos de la filosofía, en el mundo andino, se piensa siempre en sentido universal. Ahora, Venezuela está ubicada, tiene tres vocaciones. Tiene una vocación andina, tiene una vocación amazónica y tiene una vocación caribeña. En consecuencia, pensar caribeñamente significa desarrollar una forma de pensamiento donde tomemos en cuenta las variables caribeñas en la realidad venezolana. En ese sentido, un autor llamado Glover Mesila, en un libro que se llama Trauma Colonial, plantea que pensamos que la lengua creol y las prácticas religiosas de los esclavos haitianos y del Caribe participan en su condición de clase oprimida y reflejan su punto de vista sobre la realidad social. El creol, el vudú y la santería
son prácticas de clase que remiten a una situación socioeconómica del grupo subalterno dentro de la sociedad en la lucha contra la situación colonial. En el Caribe y durante la Revolución Haitiana, en particular, se ha visto cómo los esclavos desafiaban la modernidad hegemónica occidental, y esta revolución fue la primera afirmación exitosa del sujeto subalterno en la historia mundial. Ahora bien, nosotros formamos parte de esa tradición. Yo escribí un trabajo que se llama El mito del desarrollo y la revolución bolivariana, donde abordo epistemológicamente este tema, pero eso lo voy a abordar yo al final del curso y lo voy a hablar con él. Lo que quiero resaltar es que la forma de resistencia del sujeto subalterno en Haití y en el Caribe reviste formas de diversidad en lo lingüístico y lo religioso, pero todas conducen al mismo efecto: hacer fracasar el proyecto colonial occidental mediante el rescate de las tradiciones africanas que fueron reinterpretadas desde el contexto colonial donde prevaleció la religión cristiana en su versión católica. Es lo que llamamos el cimarronaje. Entonces, este curso tiene que pivotear entre dos realidades culturales, la amazónica andina y la caribeña, como expresiones de la realidad colonial, ¿verdad? Y a partir de allí es que vamos a pensar el problema del desarrollo. Porque pensar el problema del desarrollo no es pensar cómo nos hacemos desarrollados, discúlpame la tautología, sino pensar el problema del desarrollo tiene que ver con estudiar, como diría Enrique Dussel, el pauper que Marx trabajó cuando trabajó la situación de clase. O sea, cómo trabajamos la situación del pobre que es invisibilizado por las ciencias occidentales. Y es invisibilizado por las ciencias occidentales porque es un problema de países no occidentales que fueron víctimas de Europa en la situación de coloniaje, en el caso de América y en el caso de África, cuando se convierten los africanos, en mano de obra esclava. Entonces, requerimos producir conceptos y categorías propios que partan de los núcleos problemáticos contenidos en nuestra realidad, cuyos contenidos provengan de nuestra propia tradición, cultura e historia, porque conforme avanzamos en la investigación del desarrollo, en el caso de esta área de conocimiento, ¿verdad?, más nos vamos a dar cuenta que los contenidos de los conceptos y categorías de las ciencias sociales y de la filosofía moderna previamente provienen de problemas europeos, norteamericanos y modernos afrontados y quieren resolverlos, pero no así de nuestros problemas. Un poco lo que plantea en uno de sus textos Boaventura de Sousa Santos, cuando dice que las ciencias sociales se reducía a 5 países: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Entonces, todo el mundo, que es lo que tiene que ver con lo que se llama la colonialidad del saber, que plantea este tipo de la central, no me acuerdo su nombre, Lander, que plantea Lander, Ricardo Lander, tiene que ver con cómo 5 países desarrollan una concepción de la ciencia social que está asociada a los problemas que se plantean los europeos. Entonces nosotros empezamos a utilizar categorías para entendernos con conceptos que no tenían nada que ver con nuestro problema. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto por excelencia es la política contemporánea, porque ese es el escenario más explícito desde donde podemos ver hacia dónde conduce la ciencia y la filosofía moderna. Entonces, la crisis económica y política en la cual estamos asumidos nos va conduciendo hacia un tipo de racionalidad que ha producido esa ciencia. Como diría Hinkelhammer, esa es la racionalidad de la muerte, porque el problema del capitalismo es que el capitalismo produce una racionalidad que nos conduce a la muerte. Una relación medio-fines donde la ganancia es lo más importante en vez del ser humano. Entonces, dicho de otro modo, la ciencia y la filosofía moderna producen un largo tiempo que como consecuencia de este tipo de efectos intencionales y no intencionales. En sociología se habla de efectos serendipíticos y efectos antiparistéticos. Cuando hablamos de efectos serendipíticos, estamos hablando de aquellos efectos positivos no deseados de una investigación y efectos antiparistéticos no deseados. Bueno, yo tengo una ligera discrepancia con José Bautista. Yo creo que esos efectos son deseados. Creo que la ciencia moderna, o sea, los españoles, los ingleses, los franceses llegaron a América con la religión, con la ciencia y con las armas para dominar. Y entonces nosotros, al ser trasplantados culturalmente, haber sido reinventados, reeducados a partir de la concepción occidental del mundo, simplemente asumimos como nuestro un problema que no es nuestro. Porque nosotros somos víctimas de ese problema y no víctimas. Entonces el problema no está en cuestionar solamente el capitalismo y el modelo neoliberal.
o si se quiere, el socialismo real del siglo XX, sino en problematizar y criticar la racionalidad que los presupone y les da sentido, para recaer en lo que siempre criticamos y queremos criticar. Ahora bien, hay un error de diagnóstico en el problema del capitalismo. Y como dice otro llamado Laval, que se lo mandé también para que se lo lean, desde finales de la década del 70 e inicio de los 80, el neoliberalismo ha interpretado por lo general como si fuera al mismo tiempo una ideología y una política económica, directamente inspirada en esa ideología. El núcleo duro de esa ideología estaría constituido por la identificación del mercado como una realidad natural. De acuerdo con esta ontología naturalista, bastaría con dejar que dicha realidad actúe por sí misma para conseguir equilibrio, estabilidad y crecimiento. Toda intervención del gobierno, por el contrario, solo podría desajustar y perturbar este curso espontáneo. De modo que habría que fomentar una actitud abstencionista a ese respecto. El neoliberalismo entendido de esta forma se presenta como una rehabilitación del puro y simple laissez-faire. Ahora bien, fíjense ustedes, este error tiene una raíz de orden epistemológica en el surgimiento de la economía como ciencia. Por eso es que el texto de Marx el Capital se llama Crítica de la Economía Política, porque tiene que ver con cómo Marx critica los fundamentos que le dan nacimiento a la economía. Porque los principios que le dan nacimiento a la economía y que están asociados al teorema de Pareto nunca se cumplen en la realidad. Sin embargo, se utilizan como criterio para determinar los fenómenos económicos. Ahora, ¿por qué si nunca se cumplen en la realidad operan como criterio para determinar el fenómeno económico? Bueno, porque a partir de esos criterios se naturaliza, se hace visible y que unos tipos exploten a otros. Y hay una relación explotación-dominación que opera en el desarrollo del capitalismo. Como diría Moshe Postone en un libro que se llama Tiempo, Trabajo y Dominación en Marx, de lo que se trata es de construir una lógica de operación del capital que haga posible, a partir de la apropiación del tiempo abstracto del trabajo, que se haga posible la apropiación de la plusvalía, que a la vez justifica la explotación. Entonces, el profundo error cometido por quienes anuncian la muerte del liberalismo fue fundido con una representación ideológica que acompaña la instauración de políticas neoliberales, con la normatividad práctica que caracteriza propiamente al liberalismo. Por este motivo, el relativo descrédito que afecta hoy en día a la ideología del laissez-faire no impide en absoluto al neoliberalismo prevalecer más que nunca como sistema normativo dotado de cierta eficiencia. O sea, capaz de orientar desde el interior las prácticas efectivas de los gobiernos, de las empresas y más allá de esto, de millones de personas que no son realmente conscientes de ello. Con el neoliberalismo lo que está en juego es nada más y nada menos la forma de nuestra existencia, o sea, el modo en que nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás, con nosotros mismos. Ahora, eso lo decía Marx en el Tomo del Capital, cuando decía que la finalidad del capitalista era forma capitalista. Y cuando hablamos de capitalista no estamos hablando de empresarios, no estamos capitalista burgués, estamos hablando de personas con mentalidad capitalista, personas con mentalidad capitalista. Por eso es que en el mundo la idea del socialismo por la vía democrática en Europa ha fracasado. ¿Por qué? Porque eso que predijo Marx de la disminución de la tasa media de ganancia en el largo plazo, que iba a ser la contradicción básica que genera la crisis del capital, esa disminución de media de trabajo, la disminución media de la tasa media de ganancia, tuvo dos problemas. Primero, que no se dio en el tiempo previsto. Y en segundo lugar, que en algunas de las sociedades, como eso estaba asociado a la colonialidad del poder, del saber y del conocimiento, al desarrollo de la relación colonial y a la subalternización del resto del mundo, Europa y los países desarrollados se convirtieron en los apropiadores de la plusvalía de todos esos países. Y eso generó que efectivamente los sectores sociales de esos países europeos simplemente consideraban que su estándar de vida era el Estado. Pero además, como eso fue concomitante con un proceso mediante el cual se consideró que la idea de civilización era la idea de civilización que tenían los europeos y los occidentales, en consecuencia la salvajización y la barbarización del resto del mundo trajo como consecuencia las condiciones de posibilidad para que se creara una concepción del mundo inspirada por la ciencia social y por la filosofía de que uno eran superiores, quienes los blancos, los hombres, los católicos, los heterosexuales y el resto, los negritos, los indígenas, las mujeres, los diversos sexuales, eran inferiores. Esa relación desde el siglo XVI hasta ahora ha quedado idéntica. Y a pesar de que desde el punto de vista del liberalismo burgués se ha venido desarrollando reivindicaciones que apuntan a eso, sin embargo, el fondo,
la estructura, la base, el fundamento del funcionamiento de la sociedad capitalista mundial o del sistema mundo, como diría Wallerstein, está basado en una concepción de dualidad donde hay unos superiores y unos inferiores. Entonces, el neoliberalismo, ante que una ideología, una política, trae ante todo una racionalidad. Esto es muy importante. Que en consecuencia tiende a estructurar y a organizar no solo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de los gobernados. La racionalidad neoliberal tiene como característica principal, ¿no?, la generalización de la competencia como norma de conducta y de la empresa como modelo de subjetivación. Es decir, si uno estudia teoría gerencial, los que quieran hacer investigaciones en esa área, o sea, bueno, la teoría gerencial regala con Taylor y Fayol y tal y qué sé yo, pero en última instancia, ¿qué es la teoría gerencial? Así como la antropología sirvió para salvajizar y barbarizar a los no europeos, la teoría gerencial es la grasa por donde corre la explotación, porque es toda una narrativa que tiene como finalidad en que tú aceptes como normal que hay unos tipos que te dominan y que te controlan y que te dirigen. Entonces, todo lo que se llamaría el comportamiento del hombre económico, el comportamiento de toda la teoría gerencial está asociada al desarrollo de un tipo de racionalidad que hace posible el desarrollo de la explotación. Entonces, efectivamente, esa racionalidad es trabajada de esta manera. Benjamin plantea que el capitalismo como forma de producción deviene en una religión de tipo secular. Todo lo que se dice en modernos, en el fondo de su ser, creen en el modelo ideal trascendental de la modernidad. Esto es, creen en su forma de vida, en sus mundos y sus utopías. Y la tematización o el llenado de contenido dialéctico no empieza con la problematización de las contradicciones, sino en la tematización de los modelos ideológicos ideales que presuponen toda forma de producción o reproducción, ya sea de tipo económica o de tipo de vida. La tematización de las contradicciones se pueden hacer hasta con la lógica formal. Y aquí quiero hacer una distinción porque hay estudiantes de maestría y de doctorado. Una de mis peleas en el doctorado de la bolivariana tiene que ver con que tú no puedes construir metodología de la investigación, eso que están en los libros de metodología, si tú no presupones los contenidos de la categoría que utilizas en la tesis doctoral. Eso lo puedes hacer en el IESA, lo puedes hacer en la UPR, lo puedes hacer en la Central, pero en la bolivariana no lo puedes hacer, porque tú en una universidad que se dio con un sentido político concreto, que era construir la ideología para el desarrollo de la revolución bolivariana. Y construir el desarrollo de las categorías para la revolución bolivariana supone, implica y obliga a que tú cuestiones la categoría con la que has trabajado históricamente. Porque esas categorías son las que te permiten justificar la explotación y la dominación capitalista. En consecuencia, si tú quieres construir el socialismo del siglo XXI y bolivariano, tienes que metamorfizar la categoría con que estás trabajando. En consecuencia, una tesis doctoral, no la maestría, una tesis doctoral está obligada, y es un criterio de evaluación, a que el contenido de las propuestas epistemológicas que trae la tesis tiene que tener como base el cuestionamiento de las categorías que tú utilizas. Si no, es más de lo mismo. Eso es rutina óntica y no ontológica. Eso es trabajar para el enemigo. ¿Por qué? Porque la bolivariana, en su documento rector, se propone construir la revolución bolivariana. Y construir la revolución desde el punto de vista epistemológico significa cuestionar las categorías del capitalismo. ¿Por qué? Pues como dice Marx, en la teoría del valor, que tiene que ver con la teoría viendo el valor como un fetiche y el mercado como un fetiche, ¿verdad? El capitalismo acabó con todas las religiones para construir su propia religión, que es la religión del mercado. Entonces, y como decía Ludovico Silva, que paz descanse, entonces, enfrentar la ideología capitalista pasa por cuestionar las categorías con las cuales tú piensas esas categorías. Y eso a nivel doctoral es obligante, eso no es opcional. No es opcional, eso es obligante. Y eso es un criterio de evaluación. Si usted no lo logra, usted está haciendo más de lo mismo. Por eso es que una tesis que diga, yo voy a estudiar cómo se construye el Consejo Comunal, eso es una de paja. Porque eso no sirve para cuestionar el capitalismo. Eso sirve para crear consejos comunales. Ahora, eso lo hace la gente en las guardias sin hacer tesis doctoral. Entonces, hacer una tesis doctoral implica, en primer lugar, una tensión existencial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que tú te cuestiones lo que has sido tú hasta ahora en tu vida. ¿Para qué? Para producir el cambio, eso que llaman los teóricos el cambio tipo O, que ayude al desarrollo de un modelo distinto. Entonces, lo primero que hace el capitalismo es que nos mete en un fetiche. Hay un libro de Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Marx, que básicamente explica cómo Marx fue construyendo metáforas
utilizando la teología, porque recuerden que Mario iba a ser sacerdote, ¿no? Yo estaba estudiando la teología primero, y cuando sacan a Bauer del voto de la universidad, Marx cambia de carrera y estudia Derecho. Entonces, Marx, ¿cómo fue utilizando las metáforas teológicas para construir categorías que le pudieran cuestionar la economía política en ese entonces? Entonces, eso que dicen algunos teóricos, que hay como 3 mares, y un mar, no, esa es una pendeja. Mar es un tipo que desde muchacho se cuestionó, se propuso cuestionar el capitalismo, y eso que decía uno, no, es que Marx hizo socialista en Francia. No. Marx, desde que escribía en la Gaceta Renana, planteaba el concepto de que un gobernante tenía que trabajar para el pueblo, a propósito del debate sobre la utilización de los bienes comunes en los pueblos. En consecuencia, cuando tú criticas el capitalismo, en primer lugar lo que estás haciendo es cuestionar la realidad que produjo el capitalismo y la modernidad del siglo XX, que ha mostrado con creces ser irracional, porque incluso estamos hoy en peligro de perder la naturaleza por eso. Y entonces, ¿qué hace la ciencia? Convencernos de lo contrario. Convencernos que bueno, es una maravilla, que no hay posibilidades que no sean estas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque estás utilizando los conceptos que se hicieron para justificar esta realidad. Entonces, la producción de una nueva forma de vida requiere un nuevo tipo de pensamiento, que es lo que intentaba hacer Marx y Hickelhammer en el siglo XXI, según José Bautista, cuando produjeron sus obras. Es lo que también intentamos hacer nosotros en este curso. Es decir, producir conocimiento que nos permita contribuir al desarrollo de la revolución bolivariana, y para hacerlo tenemos que trabajar la teoría del desarrollo. Entonces, ahí hay un problema. Voy a poner bueno, siempre me gusta poner ejemplo. Bueno, uno ve a rectores chavistas diciendo, estoy desarrollando un modelo de gestión por competencia. Bueno, nosotros estamos trabajando con el enemigo. Así es, así se corten las venas y digan que son chavistas y se pongan interiores rojos. Están trabajando para el enemigo, porque están trabajando con los conceptos del enemigo para construir la educación. Entonces, para exponer, entonces, ¿qué cosa es eso de un concepto de una categoría? Bueno, para que una cosa sea una categoría, lo que hay que hacer es mostrar el modo como ella surge, cómo aparece en la realidad como problema, cómo se le tematiza, o sea, cómo se le llena de contenido, cómo se desarrolla conceptualmente, para luego recién entender cómo es que se le logra definir. ¿Cuál implica mostrar explícitamente a qué dimensiones de la realidad se requiere tal o cual categoría, que es lo que permite entender o comprender qué es lo que define como posible o imposible? Esto es, cuál es el grado o nivel de factibilidad de contenido en el contenido conceptual de la categoría en cuestión. Los conceptos nos permiten conocer la realidad, en cambio las categorías nos permiten saber que es posible transformar la realidad y cómo podemos hacer con ella. Entonces, es lo que se denomina en epistemología, no sé quién le dio epistemología a usted, el horizonte epistémico de lo que usted está trabajando. O sea, hasta dónde su pensamiento puede llegar, o sea, cómo las cosas que usted puede llegar, dice, bueno, que un poco lo que le pasa a la gente cuando le dice, bueno, es que hay que hacer esto, ay, es que eso no se puede. Bueno, no se puede, porque los conceptos con que está pensando la realidad son conceptos creados para más justificar esa realidad y no para transformarla. Entonces, y eso no es un acto de voluntarismo. O sea, no es un problema de que yo tengo fuerza, pero no, tiene que ver con que tú creas conceptos que permitan entender la lógica de operación de la sociedad y cómo esa lógica genera o justifica o desarrolla el capitalismo, es decir, la explotación y la dominación. Entonces, para hacer nosotros eso, nosotros debemos partir de lo abstracto y de lo abstracto llegar a lo concreto. Esto quiere decir que para nuestra exposición es central mostrar dónde surgen los problemas, que posteriormente el pensador, por la reflexión, puede formalizarlo conceptual y categorialmente hablando. Por ello es que empezamos haciendo una descripción de la realidad en lo abstracto que le aparece al pensador, para luego mostrar cómo se desarrolla conceptualmente hablando lo concreto. En este intento es que vamos a mostrar poco a poco todas las implicaciones y problemas que aparecen durante la investigación, para que el lector atento se dé cuenta cómo es que un pensador piensa la realidad cuando dice que la está pensando. Fíjense ustedes, yo les voy a hablar de 5 tesis de este doctorado. La tesis, vamos a lo que voy a decir en orden cronológico. La tesis de José Romero, que tienen que buscarla. La tesis de Rosicar Mata, que es esa. La tesis de Emilio Silva. La tesis de
este compañero que trabajó en la realidad indígena, no me acuerdo, después le digo el nombre, que son tesis donde cuestionaron las categorías. Hay otras tesis que fueron aprobadas, no voy a discutir si están buenas, si están malas, si están regulares, pero no llegaron a este nivel. Pues un problema de nivel, ¿no? Que tiene que ver con cómo en esa tesis se construyeron categorías que permitieron cuestionar la naturaleza de la sociedad capitalista. Son tesis distintas, de temas distintos. La de José sobre la invención de la exclusión, la de Rosicare sobre problemas de salud, la de Emilio sobre el problema de construcción del poder popular. Tesis distintas. Pero saltaron del cómo y se convirtieron en el qué. Porque el problema es que una tesis doctoral es una tesis del qué. Las de maestría son más del cómo. Porque tiene que ver con otro nivel. Porque si las tesis de maestría, para que sacar las doctorales, bueno, porque hay diferencias de maestría y doctorado. Sobre todo cuando los estudiantes de maestría y doctorado ven. Entonces, con un estudiante de maestría se hablan de cómo construir una relación dialéctica con la realidad. Bueno, bien. Y la tesis de esta niña, ¿cómo se llama? La que fue jurado tutorial de José, que trabaja en áreas de política estudiantil. La tesis de Córdoba. Es una tesis excelente. La tesis de Córdoba. Entonces, bueno, son tesis que ustedes tienen que leer, pues son tesis guía, son tesis que ponen el nivel de doctorado donde tiene que estar un doctorado, ¿no? ¿Por qué? Porque un doctorado implica horas nalgas, no escribí 20 páginas para salir de eso. Entonces, efectivamente, partir de lo abstracto para desarrollar lo concreto. Eso quiere decir que para nuestra exposición es central mostrar de dónde son los problemas, cómo se desarrollan ese tesis. José Romero hizo un trabajo que se llama Cómo hacer una tesis y no morir en el intento, que un poco trabaja el problema de la factibilidad de la tesis. Y lo trabaja para un poco construir la metódica que nos permita hacer eso. Ahora bien, cuando tú haces eso, te preguntas qué significa una crítica ética. Y un poco que vamos a ver de la crítica de la escuela de Frankfurt a la crítica transmoderna, creo que plantea Duss. Una de las hipótesis que se han venido desarrollando a lo largo de todo el trabajo, es un libro que se llama Dialéctica del Fetichismo, es intentar hacer una crítica en sentido radical. Para ello es fundamental y necesario tener claridad respecto a lo que significa el concepto de crítica. No es ser crítico que se criticó, ¿no? Porque la crítica tiene que ver con ir a la raíz de los problemas y irse a las causas primeras, como dirían los filósofos. El problema no es tanto tener claridad en cuanto a las definiciones que podría significar la crítica, sino en tener claridad en qué es aquello que presuponen estas definiciones, es decir, cómo fueron construidos esos contenidos, con qué intencionalidad y hacia dónde están dirigidos esos contenidos. Cuando fueron acuñados, ese es un concepto de crítica. O sea, lo repito, qué presuponen, cómo fueron construidos y cuál es su intencionalidad y hacia dónde estaban dirigidos. Eso es clave. Porque la crítica no es crítica por crítica. Bueno, a mí no me parece. No, hermano. Es un problema de rigor. Y con el rigor tú tienes que pesquisar. Lo hace un detective cuando está buscando un criminal. Tú tienes que ir viendo dónde surgió, quién surgió, cuál fue su influencia, cómo se va desarrollando, a qué intereses respondió, a qué política, etc. Entonces el desarrollo de una obra crítica, que es el trabajo que ustedes van a hacer, debe contar lo que ha sido realmente, que produce el contenido más rico y complejo. Y nosotros vamos a utilizar esto para interpretar las teorías del desarrollo. O sea, cómo surgieron, a qué intereses respondieron, qué efectos produjeron. Entonces, porque pensar el desarrollo es pensar cómo ese desarrollo está atravesado por los intereses de clase. Y cómo esos intereses de clase van a responder con un modelo u otro. Y eso no tiene nada que ver, compañero, con quién gobierne, cómo se llame, a qué intereses responde. A mí puede llegar el ministro más chavista del mundo a decirme que una cosa es de una determinada manera. Y si las teorías que él desarrolla apuntan al desarrollo de la burguesía, ese compañero está en el camino equivocado. Así es sencillo. Porque esto no es un problema de declararse chavista o revolucionario. Esto es un problema de desarrollar una praxis que apunta en el desarrollo del socialismo. Y apuntar al desarrollo del socialismo significa apuntar en el desarrollo de la mayoría. Eso que decía Chávez. Cuando tenga dudas, pregúntale al pueblo. Y preguntarle al pueblo no solamente preguntarle al pueblo, ¿ustedes quieren pan? No. Es desarrollar un constructo que permita que el pueblo se sienta expresado en él. ¿Por qué? Porque responde a las necesidades de ese pueblo. Chávez decía que un pueblo era una comunidad que tenía un pasado común y un proyecto histórico común.
en consecuencia. Y Chávez, cuando decía esa definición, que una definición que no era de él, sino de Pedro Mido, que es un pensador dominicano, Chávez lo que estaba haciendo era construyendo un horizonte de sentido. ¿Qué significa crear un horizonte de sentido? Es establecer la conexión pasado por su futuro para ubicarte en el presente. O sea, yo soy venezolano porque vengo de los Libertadores y sigo siendo venezolano porque desarrollé un proyecto que desarrolla la idea que me constituyeron como patria. Entonces es futuro, proyección de futuro, identificación de pasado para justificar mi presente. Eso es un horizonte de sentido. Entonces Chávez construyó en su discurso un horizonte de sentido. Entonces construir teoría revolucionaria del desarrollo pasa por construir horizontes de sentido que le den continuidad al proyecto histórico que nos hace ser un pueblo. Y nos hace pueblo a medida que somos venezolanos. Y ser venezolanos y ser revolucionarios implica ser socialista porque no es posible ser independiente en el marco del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo se constituye en el marco de la colonialidad. En consecuencia, desarrollar un proyecto independiente pasa en primer lugar por cuestionar el capitalismo y el eurocentrismo. Entonces, toda nuestra perspectiva que concebimos como teoría, ciencia y filosofía moderna, como tradicionales, porque desde hace 500 años, por tradición, costumbre o norma, siguen ellos afirmando como positiva, desarrollada o buena a la modernidad. Y la modernidad es el origen de nuestra tragedia. Porque la relación, y por eso es que los decoloniales hablan de la relación modernidad-colonialidad. Vamos a hablar de Ricardo Landés, porque me gusta la más de la gente. Cada vez que Ricardo Landés se pone justificando que el extractivismo chavista afecta el desarrollo, no, mano, eso es mentira, porque Ricardo Landés juega por los intereses del mundo, porque lo financian ONG alemanas. Los alemanes quieren que los venezolanos vivamos en ecología. O sea, no es verdad. Alemania es el dictador, o sea, Merkel hizo en Alemania lo que Hitler quería hacer por la fuerza, que mete bajo cintura a toda Alemania. Entonces, el desarrollo del capitalismo financiero. Entonces no es cierto, porque tú tienes que ver, y vean qué es el problema de la categoría. La categoría para qué sirve y a quiénes le sirve. Entonces, todo el pensamiento de Ricardo Landés es como hoy le sirven a los intereses de las transnacionales alemanas. Así es sencillo. Entonces nos critican y utilizan todo el desarrollo ecológico para cuestionar todos los proyectos de izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque están jugando por los intereses de la derecha. Y eso es posiblemente, eso es rastreable en sus textos. Rastreable. O sea, esos textos están preñados de traición de derecha. ¿Por qué? Porque bajo esa supuesta lucha ecológica, lo que hacen es simplemente justificar el desarrollo. Lo mismo está pasando con la guerra feminista. Voy a pedir perdón antes de decir esto. Eso es un tema que es políticamente incorrecto. Todo el desarrollo de Claxo hoy en día, lo que ha hecho es maximizar la lucha por el feminismo. Y la lucha por el feminismo es un problema colateral. Mira, eso es tan grave que en este último libro de Boaventura de Sosa, el futuro comienza ahora, de la pandemia de la utopía, que es un libro de Boaventura, que además es un excelente libro. El tipo explica cómo se desarrolla el problema de la pandemia. Entonces él dice que hay 3 elementos de la dominación: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. No, eso no es verdad, es el racismo. Porque incluso cuando trata de explicar el patriarcado, o sea, yo no estoy diciendo que no haya patriarcado, ojo, yo lo que estoy diciendo que el patriarcado es un desdivisión del racismo y no al revés. Y no al revés, porque el modelo, esto que voy a decir es profundamente polémico. Por supuesto, si tú dices, si hay un patriarcado en la relación hombre-mujer en el mundo, la mitad del planeta está siendo oprimida por los hombres. Pero el problema es que el modelo de familia es moderno y es el occidental. Entonces se hace una cosa que se llama anatocismo histórico, porque yo quiero analizar una categoría del pasado con conceptos del presente. Y si bien eso es verdad, porque siempre todo el mundo analiza el pasado del presente, las categorías que están utilizadas no permiten entender la dinámica que se da allí. Por supuesto que hay que luchar por la defensa de los derechos de las mujeres, pero lo que hace posible esa explotación, en primer lugar, es la explotación capitalista y racista, y después la otra, porque no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, no es una mujer blanca que una mujer indígena. Entonces hay un problema que, o sea, allá hay un continente que es el continente que posibilita la explotación, que es el capitalismo, y un contenido que es el patriarcado. Pero ese contenido está atravesado por el racismo, porque el racismo es la teoría que hace posible, como lo dice Hikelame, el que unos se sientan superiores a otros. Blanco sobre negro, blanco sobre indígena, hombres sobre mujeres. Entonces el patriarcado es un derivado del racismo. Pues es políticamente correcto la de feminismo, porque es más naif. Con esto no estoy diciendo que no discutamos, pero no es posible
hace teoría feminista en el marco del capitalismo. No es posible. No es posible. Continúo. Ahora bien, ¿qué significa la crítica ética? Los conceptos filosóficos se convierten en conceptos de ciencias sociales sin perder en ningún sentido su esencia. La diferencia consiste más bien en que los conceptos filosóficos eran propios del observador que se contentaba exclusivamente con la reflexión, mientras que el concepto científico es capaz de orientar una praxis de liberación. El concepto filosófico solo sirve para protestar, el científico sirve para originar una nueva praxis, que es un poco lo que Marx plantea en la tesis 11 de February. Entonces, nuestro problema es cómo influir entre la intelectualidad, que tiene que ver directamente con las interpretaciones teóricas y científicas que están conectadas con algún modo con la realidad, que se quiere cuestionar o criticar. Esta actitud teórica hay también que fundamentarla para poder cuestionar teóricamente las teorías estándar y las conservadoras de la clase imperante. Dussel y Kellerman y Horkheimer llamaron concepción estándar oficial de la ciencia la aceptada y sostenida normalmente en las academias, ya sean universitarias o de investigación social. En este caso serían fundadas por una concepción de la ciencia real como Science, de origen neopositivista, cuyo máximo representante es Popper, Albert, Hayek o Bunge, quienes sostienen que la ciencia a lo máximo que aspira es a describir la realidad social tal cual es, sin deducir nada a partir de los hechos descritos. En este caso, el científico cumpliría con las normas científicas cuando él se limitaría a describir los hechos sin deducir ningún deber ser a partir de lo escrito. Bueno, es una pelota ensalivada, como se dice en béisbol. O sea, es una trampa ideológica. Ahora bien, nosotros, bueno, o sea, el concepto de ciencia normal, ¿de dónde viene? Para después hablar del estándar de la que hablan Dussel y Kellerman. El concepto normal viene de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, cuando Kuhn habla de una ciencia normal es una ciencia que es aceptada por una academia. Ahora, Kuhn desarrolló una categoría que es central, que es el problema de la inconmensurabilidad, para decirnos que efectivamente un paradigma es cambiado por otro. No hay otra forma de hacerlo. O sea, yo cambio mi concepción de la ciencia cuando otra ciencia me desplaza. En consecuencia, el problema epistemológico es en primer lugar un problema político. No es por eso casual que Popper participó, siempre una teoría adornada con un chisme ayuda. Popper participó en las reuniones donde los neoliberales diseñaron el modelo liberal del mundo. ¿Por qué? Porque entonces toda su teoría de la ciencia se utilizó para justificar el concepto de libertad económica que el neoliberalismo ha desarrollado y que está muy bien descrito en el libro de Noemi Klein, La doctrina del choque. Entonces, la función real de la ciencia no es conservar lo que es o existe, sino cuestionar lo que en lo real social está mal y que no debería conservarse, sino superarse. Y que por ello la función verdadera de la ciencia sería el cuestionamiento a la crítica de lo que es o está mal en la realidad y que por eso hay que cambiar o transformar. Voy a contar una anécdota. Cuando los ADECO montaron el paquete neoliberal, la dirección del partido le pidió a Miguel Paquetico Rodríguez, que fuera a las comunidades ADECA a explicar el paquetazo. Y Miguel Rodríguez estaba dando una clase de teoría económica en la carretera Vieja de La Guaira, en un núcleo ADECA. Y entonces Miguel Rodríguez estaba explicando el concepto de PIB, el concepto de media. ¿No? Explicando. Más que Miguel Rodríguez es un excelente profesor. Y entonces llegó una dirigente de ADN llamada Jacinta y pidió la palabra. Digo, o sea, compañerito, que si usted se come 2 panes y yo no me como ninguno, cada uno se comió un pan. Se acabó la reunión. Se acabó la reunión. Bueno, porque efectivamente, ¿no? Bueno, estaban empezando los efectos de lo que fue la insurrección del 27 de febrero. Bueno, porque efectivamente, bueno, porque tú explicas, las variables macroeconómicas están maravillosas y la gente está muriendo de hambre.
Y como dijo Keynes, cuando la crisis del 30, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, una ciencia real es una ciencia que apunta a la racionalidad de la vida, como dice Hickelhammer. O sea, que apunta a los conceptos que ayudan a que tú vivas mejor. Si no es una ciencia de clase. Es una ciencia para justificar, para invisibilizar y para las condiciones reales de la gente. Por eso es que esa categoría que desarrolla Dussel, siguiendo a Marx, en un mar desconocido, y en el mar para Latinoamérica, que es que el pauper, bueno, que es que la economía tiene, la ciencia tiene que servir para identificar al pobre. ¿Por qué? Porque el pobre es una mayoría. En consecuencia, la ciencia tiene que servir para que los pobres saquen de su condición de pobreza. Entonces, algunos liberales de izquierda dicen, es que yo no puedo decirle pobre porque lo estoy calificando, porque ¿cómo le vas a decir rico? Cuando el tipo tiene las condiciones mínimas de existencia. Entonces, hay toda una fraseología de izquierda que se ha venido desarrollando para justificar la explotación. Hay un autor llamado Cao Chen, que tiene un libro que se llama Hemisferio Izquierda, donde el tipo hace una evolución del marxismo de la década de los 70 hasta ahorita. Pero ese libro llega a una conclusión dramática, porque él hace una comparación entre el marxismo político y el marxismo teórico, académico. Y llega a la conclusión de que el 80% de los teóricos marxistas que influyen en la categoría marxista hoy en día trabajan en universidades norteamericanas. O sea, que es un marxismo que ha hecho el capitalismo para reabsorber la teoría crítica y convertirla en teoría de derecha. Por muy marxistas que sean. ¿Okay? Porque el problema, y ahí yo tengo una hipótesis, para mí el principal marxista es Chávez. Porque Chávez en toda su vida apuntó a transformar este país. De transformar América Latina, porque el problema tiene que ver con eso que decía Mar en la tesis 11 de February. Bueno, los filósofos han interpretado el mundo de tratar de transformarlo. Entonces, ¿cuál es la teoría revolucionaria? La que ayuda a transformar. Así de sencillo. Entonces, cuando la modernidad neoliberal funda la concepción de la ciencia neutralmente valorativa, hace imposible tematizar racionalmente los valores. Y la crítica a estos sistemas de valores. Esto es la concepción moderna de la ciencia de que el conocimiento científico es por definición objetivo. Si usted agarra un libro de epistemología por ahí, hasta el de Damiani, nuestro amigo Damiani, que es de izquierda, dice que la epistemología es la relación sujeto-objeto. Y cuando tú objetualizas al otro, lo conviertes en cosas, siguiendo Foucault. Y cuando lo cosificas, simplemente evitas la dinámica dialéctica que hace posible la transformación. Entonces, cuando se habla de conocimiento objetivo, se habla de conocimiento objetivo en el sentido neutral y por el cual no puede pronunciarse en cuanto al deber ser. Eso sería una concesión pertinente a este sistema de mundo moderno, en el sentido de que no solo lo justificaría como objetivo y realista, sino como la única forma social real posible. Ahora miren, ustedes en sus tesis doctorales tienen que cuestionarse esa teoría. Entonces me dan, bueno, ¿y cómo trabajamos los objetivos? Ojo, ahí hay que trabajar una relación que dato, información, conocimiento. El dato, porque entonces se trata de que la ciencia sea empírica. Y otra desviación que caímos en la bolivariana es que las tesis no ponían un número ni por asomo, porque establecieron un falso dilema entre cualitativo y contenido y cuantitativo. Y todo dato cualitativo tiene un contenido cuantitativo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú trabajas en sociología, tú trabajas grupo, y al trabajar grupo trabajas. Y toda la teoría estadística, pero está basada en un concepto de probabilidades que tiene que ver con el manejo de cómo funcionan los grupos. De la naturaleza que sea. Ahora bien, los valores siempre son ópticos, porque se refieren específicamente a una manera o una forma de orar en el mundo y la cualifican a esta como buena o mala. Por ello es que toda teoría de los valores necesita una fundamentación ontológica, es decir, lo que es, desde el cual se puede fundamentar el porqué de tales cosas, que es la fundamentación epistemológica. Entonces, ¿cuáles valores son buenos, malos, pertinentes o no, de tal modo, etcétera, etcétera? En este sentido, las éticas modernas, a las cuales han hecho siempre es justificar los valores modernos como buenos, a calificar a todo otro tipo de valores no modernos como malos, inferiores en sí mismos.
Por ello es que para justificar como, bueno, otro mundo distinto del moderno, necesitamos producir otra ética no moderna. Y eso es lo que llama Dussel una ética transmoderna. Que no solo afirme otro tipo de valores, sino que sea crítica de los valores modernos. Porque ellos también fundamentan el porqué de la permanente autocrítica de nuevos valores, para que esto no devengan en dominadores de clientes. Explico esto. ¿Cuáles han sido los dos grandes valores de la modernidad? Cada quien es un fin en sí mismo, y si cada quien es un fin en sí mismo, no puede ser un medio. Después surgió la concepción de la ética y la responsabilidad con Ann Honan, diciendo que nuestro comportamiento en el planeta debe ser de tal manera que justifique la sobrevivencia de los que vienen. Ahora, eso no es un problema de comportamiento individual, es un problema de comportamiento colectivo. Y entonces es la diferencia entre hablar de los individuos y hablar de sujetos. Porque el individuo es individual, hay la redundancia, y los sujetos son colectivos. En consecuencia, la transformación ética de la sociedad pasa por un comportamiento de los sujetos. Y esa transformación de los sujetos pasa por cuestionar el sistema que los alberga. Y eso pasa por construir categorías que nos permitan ver dónde está la lógica de operación de esos sujetos que contribuye a que el mundo no se mantenga. Entonces, la ética y la responsabilidad no es de orden individual, es de orden colectiva. Y es de orden colectiva porque tiene que ver con un proyecto político común de la comunidad o del pueblo que haga posible la condición de posibilidad para que esa sociedad trascienda los valores que la están matando. Porque tu problema es una competencia de vida y muerte. O sea, tiene que ver con la racionalidad de la vida en contra de la racionalidad de la muerte. Entonces, una tesis de teoría del desarrollo en la bolivariana tiene que hacer ciencias del desarrollo que propugnen la vida en contra de la muerte. Por eso es que el problema de la fundamentación de los conceptos es fundamental, porque tú no puedes con unos conceptos que te llevan para la muerte justificar la vida. Por eso es que no hay guerras buenas, ni hay explotación de la naturaleza buena, ¿no? O sea, en el concepto de bueno y malo, que es como lo plantea la ética capitalista, hay razones que tributan a la vida y hay razones que tributan a la muerte. En consecuencia, tú tienes que descubrir cuál es la lógica que produce la muerte. ¿Para qué? Para producir una lógica que produzca la vida. Y eso es un proyecto de orden político. Es un poco lo que decía Chávez cuando nos decía lo que nos decía. Entonces, la pretendida universalidad de las ciencias sociales estándar sería mera ideología o pensamiento local, europeo occidental, disfrazado de lenguaje universal. En este sentido, es autocontradictorio, que quiere criticar o cuestionar el capitalismo o modelo liberal, dejando intacto la ciencia moderna que la justifica y que hace posible que el capitalismo y el modelo liberal tengan sus propios valores. Entonces, la ética se entiende como criterio desde el cual se puede entender la contradicción fundamental a la cual la modernidad está conduciendo y la humanidad toda. Esto es oposición entre vida y muerte. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿cuál es la respuesta para no pensar europeamente? Bueno, pensar es el lugar de enunciación. O sea, es un poco lo que hizo José cuando se planteó el concepto de exclusión en la política. La tesis se llama la invención de la exclusión, para explicar cómo desde ese concepto construir una categoría que le permitiera ponerle fuera del lugar de enunciación del capitalismo. O lo que hizo Emilio cuando trabajó el concepto de comunidad en Petare. Y ese concepto lo universaliza cuando, cuestionando la teoría de Marx, desarrolla un concepto de comunidad. O lo que hizo Rosicart cuando trabajó la política de salud a partir de un lugar de enunciación que rompía el modelo hegemónico dominante del modelo médico. O lo que hizo Córdoba cuando planteó un modelo de política social para los estudiantes que rompía la lógica de operación de la universidad para recordar una cosa que le generara poder y convertir en sujeto a los estudiantes. Entonces, cuestionar teóricamente pasa por romper la lógica de operación de la realidad que estás estudiando. Y eso es lo que significa estudiar desde, porque tiene que compensar lo que estás pensando cuando piensas. Y eso te obliga a cuestionar los conceptos de lo que estás pensando. ¿Eso es difícil? Sí, pero hay que hacerlo porque estamos haciendo revolución. Entonces, el orden institucional, que como dice una autora llamada Lidia Fernández, es la norma de valor que estructura el funcionamiento de una organización, es una mediación inevitable de toda satisfacción de las necesidades corporales. Por tanto, la relación a la existencia con este orden aparece una ética derivada de la responsabilidad por la institucionalización, es decir, por la dominación. Ninguna acción calculada de la racionalidad medio fines, y ahí está toda la teoría de desarrollo gerencial, cuyo gran teórico principal son Drucker y Herbert Simon, ¿verdad? Es racional. Y si en consecuencia elimina el sujeto que sostiene dicha acción, este círculo lo voy a llamar racionalidad reproductiva del sujeto.
Él se refiere a las condiciones de posibilidad de la vida humana. Y esto es clave, compañero. Clave, clave, clave. El problema es que está en juego la vida. La gente no lo ve, porque toda la operación de las industrias culturales apuntan a que tú vivas en el día a día. Ya que el problema de la condición de posibilidad es la vida misma. Y creo que el COVID es un excelente ejemplo. Es un excelente ejemplo. Porque ¿qué cuestiona el COVID? La posibilidad de vivir. ¿Por qué? Porque, y ahí me disculpan la teoría de la conspiración. Hay un autor norteamericano que tiene un texto que se llama, un teórico del Departamento de Estado, que tiene un texto que se llama El desorden mundial, que básicamente, no me acuerdo de su nombre, que plantea que el mundo tiene que reducirse en 3.000 millones de habitantes. En consecuencia, ¿a quién afecta el COVID? Afecta a los pobres. Los pobres. Entonces, evidentemente, se desarrolló un modelo. Ahora, fíjense ustedes, esa crisis tan grande. El año en que el planeta ha producido menos contaminación fue el año 2020. Y sin embargo, aumentó la temperatura del planeta. Lo que quiere decir que hay unos efectos ecológicos del desarrollo capitalista que van más allá de la eliminación del CO2. ¿Por qué? Porque se deben estar produciendo. ¿Por qué? Porque te hablo responsable de que evolucionó el gobierno. Porque aumenta la temperatura del ambiente por el nivel de acción depredadora en el Amazonas. Porque acuérdense que el sistema opera como un gran sistema, como una gran olla. Déjame decir una olla de presión, pues es una presión exacta. Pero lo cierto es que hay tres bloques o tres grandes bloques de aire en el planeta, que son los vientos polares, que van del polo a lo que serían los círculos polares, los alisios que van de los círculos polares, los vientos estacionales, y los otros intereses son los alisios que van de los trópicos de Cáncer y de Capricornio al Ecuador. En la medida que el Amazonas se convierte en un sitio donde no se recicla ese aire, aumenta la temperatura global. Y eso afecta a las corrientes marinas por una característica que tiene el mar que se llama inmiscibilidad, y eso al afectar a las corrientes marinas afecta el grado de temperatura en las zonas costeras. Ahora, el problema es que habría que preguntarse si hemos llegado a un nivel de deterioro tal que es irreversible ese proceso. Bueno, lo cierto es que el problema del capitalismo es el cuestionamiento de la posibilidad de la vida misma. Y en un curso que habla de la teoría del desarrollo es un tema central, porque tiene que ver con cómo desarrollamos una relación con la naturaleza que nos ayude a la armonía en el planeta, o que tribute a eso. Entonces se requiere una ciencia empírica que se preocupe por las condiciones de posibilidad de la vida misma. Por consiguiente, de la racionalidad reproductiva, esta ciencia es la teoría crítica de las actuales condiciones de vida, porque no todo lo que critica algo es ciencia crítica, ¿no? Y puse el ejemplo de Gato Lander, que creo que es excelente. Porque la ciencia moderna, especialmente la ciencia económica y las ciencias sociales, no tienen como proyecto explícito desarrollar conocimiento para la reproducción de las condiciones de posibilidad de la vida humana y la naturaleza. A la ciencia económica moderna le preocupa solo el funcionamiento del mercado y el incremento permanente de las ganancias y de las ciencias sociales. Describir objetivamente, entre comillas, lo que está aconteciendo en la realidad, solo que la descripción de esta objetividad es no solo cuantitativa, sino también fenoménica, o sea, solo de la que aparece como apariencia en la realidad. Como dice Damiani, lo aparencial. Fíjense ustedes. Nosotros necesitamos un conocimiento que estudie lo que la gente siente y padece, porque se trata de ver cómo funciona la vida, las condiciones de vida, no cómo funciona el mercado. Es un hecho absolutamente bárbaro, una salvajada, el que 100 familias tengan la mitad de la riqueza del planeta. Sin embargo, eso es visto como normal. Y revistas como Hola, del canal Hola, tributan a que tú veas eso de ellos. Ay, qué linda está la reina. Ay, qué bella. O sea, lo que se llama el jet set. El jet set es el patrón cultural a partir del cual se justifica esta barbaridad. No te ponen en Hola a los negritos de África muriéndose de hambre, o los del Congo que son víctimas de la explotación del coltán para producir teléfonos celulares, ¿no? Y entonces el Congo tiene el triste radio que tiene las mujeres con más SIDA en el mundo y es el país donde hay más violaciones, ¿no?
tiene ese terrible récord. ¿Asociado a qué? A la explotación del contacto. Entonces todos los celulares que nosotros usamos están llenos de sangre, de violación y de explotación. Entonces, una de las cosas por las cuales a nosotros nos quieren quitar la cabeza tiene que ver con que el otro país del mundo donde hay contagio es Venezuela. En consecuencia, esa es la razón geopolítica por la cual nos van a perseguir. No porque estamos construyendo socialismo, porque estamos demasiado lejos del socialismo. Es porque simplemente tenemos unas riquezas económicas que efectivamente se requieren para el desarrollo del mercado capitalista y el tecnológico. Entonces, para finalizar, queremos señalar que a partir de Hume se desarrollan argumentos fundantes de la modernidad y que Darwin sostiene que la ciencia contemporánea, a la cual denominamos tradicional o estándar, ya no parte de los juicios de hechos, sino de la teoría de la ciencia, la cual con su lenguaje encubre los hechos empíricos del presente, que consisten en el incremento de la escala mundial de la pobreza y la explotación de la naturaleza. En cambio, cuando la razón parte de los datos de juicios empíricos o juicios de hechos, lo que ahora puede deducir es aquello que el último Hickenlooper llama como una ética necesaria, la cual estaría más allá de las éticas de la vida buena y que sin embargo serían el presupuesto o fundamento de una nueva ciencia. Entonces, esta clase de hoy es el fundamento epistemológico desde donde vamos a ver la teoría del desarrollo. Buenas tardes y muchas gracias. Esa clase